Bienvenido a una lección sobre las propiedades de las líneas perpendiculares. Este es el primero de 3 videos que probarán teoremas, que involucran líneas perpendiculares. Este video abordará el teorema que dice: los ángulos adyacentes formados por líneas perpendiculares son congruentes. Comencemos definiendo líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos líneas que se cruzan y forman ángulos rectos, o ángulos que miden 90 grados. Aquí vemos una línea roja y negra que son perpendiculares. Observe que aunque los 4 ángulos que se forman son ángulos rectos, o miden 90 grados, es más común marcar uno de ellos como 90 grados. Es común marcar uno de los ángulos como un ángulo recto, porque si uno de los ángulos es un ángulo recto, también lo son los ángulos restantes. Echemos un vistazo a nuestro teorema. Entonces, el teorema que queremos probar es que los ángulos adyacentes formados por líneas perpendiculares son congruentes. Entonces, dado que la línea L es perpendicular a la línea M, queremos demostrar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Recuerde que si los ángulos son congruentes, sus medidas deben ser iguales. Y esta es una prueba bastante directa. Primero sigamos adelante y comencemos declarando lo dado. Sabemos que L es perpendicular a M, porque eso es dado. Y, por definición, si estas dos líneas son perpendiculares, el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos rectos. Y esto es por definición de líneas perpendiculares. ¿Y si el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos rectos? Sabemos que la medida del ángulo 1 es igual a 90 grados, y la medida del ángulo 2 es igual a 90 grados. Y esto es por definición de ángulos rectos. Y dado que la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2 son iguales a 90 grados, podemos concluir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. ¿Qué es lo que intentamos probar? Esto es por definición de ángulos congruentes. Como puede ver, esta es una prueba bastante sencilla. En los próximos 2 videos veremos cómo probar los teoremas de suma que involucran líneas perpendiculares que no son tan sencillas. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.